Muchas bendiciones para todos. Quiero que vaya conmigo rápidamente. Vamos a la palabra de Dios. Quiero leerles algo para que luego pues vayamos a lo que el Señor puso en mi corazón, en mi espíritu en esta mañana. Y quiero que vaya conmigo al libro de Zacarías. Voy a leerles algo que está en el Zacarías capítulo 4 y vamos a leer del verso 1 al verso 7. ¿Ok? Hay un título que dice El candelabro de oro y los olivos. Y dice así la palabra del Señor en esta mañana. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Fíjese bien, esto es una visión que tiene el profeta Zacarías. Y dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro de oro con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice así, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con proclamaciones de gracia, gracia a ella. Amén. Así que quiero que nos enfaticemos en 2 cosas importantes. El verso 1 dice, y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Zacarías era un profeta de Dios, pero Zacarías está diciendo aquí que él estaba dormido. Y yo quiero que lo llevemos a no a un adormecimiento natural, sino a algo espiritual que estaba sucediendo en la vida de Zacarías. Y en el último verso vemos que hay algo que es poderoso porque él dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Aquí no está hablando Zacarías, aquí está hablando el mismo ángel, está hablando la voz de Dios y le está hablando al monte que se está poniendo enfrente de Zacarías. Entonces le dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel, perdón. Tú serás reducido a llanura. Y esto es importante porque hay montes que muchas veces se levantan en nuestras vidas y un monte o una montaña puede tipificar un problema, una circunstancia. Entonces es importante que entendamos que este mensaje del ángel, ¿verdad? Al profeta Zacarías viene en un momento que no era fácil para él, ¿ok? Zacarías tiene esta visión y se la entrega a Zorobabel y estaban viviendo en aquel tiempo. El contexto de esto era que aquel hombre llamado por Dios o escogido por Dios, Zorobabel, tenía una responsabilidad muy grande porque Jerusalén estaba en medio de ruinas. Jerusalén estaba en medio de ruinas, Jerusalén estaba destruida, el templo estaba incompleto, el pueblo estaba cansado. Entonces Dios le da una asignación a Zorobabel. Dios tenía un gran llamado para Zorobabel, una asignación muy grande que tal vez en ese momento era para él grande y tal vez él no tenía las fuerzas que necesitaba para completar ese propósito, la asignación que Dios le había puesto. Pero entonces es ahí donde vemos que el ángel habla al hombre de Dios y el ángel lo despierta porque hay ataques que el enemigo trae a nuestras vidas que no solamente es el pecado, no solamente la tentación. Yo he dicho ya que nosotros en nuestro caminar con Dios llega un momento donde el pecado no gobierna nuestras vidas, pero el enemigo sabe también de qué manera puede atacarnos a nosotros. Y muchas veces el enemigo nos ataca ya no con la tentación, ya no con el pecado, pero sí nos ataca para que nosotros caigamos en un adormecimiento, en una apatía espiritual. Porque nosotros podemos estar caminando, digamos, en las cosas de Dios, sirviendo en la iglesia, muy involucrados en las cosas de Dios, muy envueltos en el activismo que tienen las iglesias, pero aún así
interiormente, espiritualmente, estar secos, estar dormidos, estar apáticos. Y eso era algo que le estaba sucediendo a este hombre de Dios, que por eso dice que el ángel lo despierta. Y yo quiero desde ya declarar que si hay adormecimiento, si hay alguna apatía espiritual, si hay algo que nos ha enfriado espiritualmente, hoy seamos despertados por esta palabra, porque podemos estar en mucho movimiento y muy activos, incluso en las cosas de Dios, pero aún así algo en nosotros se ha dormido, algo en nosotros se ha enfriado. Y cuando nosotros perdemos la expectativa por las cosas de Dios, cuando nosotros dejamos de estar expectantes, cuando nosotros nos apagamos, cuando nosotros empezamos a perder la pasión, cuando nosotros empezamos a perder estos tiempos de oración, es porque nos estamos enfriando espiritualmente. Hay algo adentro de nosotros que se está apagando, hay algo adentro de nosotros que en vez de ir creciendo está disminuyendo, y es ahí donde nosotros tenemos que despertar. Y yo sé que esta palabra es para cada uno de nosotros hoy, porque el Señor ponía fuerte esto en mi espíritu. Tal vez hay personas que han perdido la expectativa, que han perdido la fe, que han perdido el fuego, o que han perdido incluso la visión de lo que Dios les ha dado. Ya no estás persiguiendo esa visión, ya tal vez se te ha parecido difícil, tal vez se ha parecido que ya ha pasado mucho tiempo, y hoy el Espíritu de Dios quiere despertarnos a cada uno de nosotros y despertarnos de ese peligro, el cual el enemigo quiere que nos dormamos y que haya esa frialdad espiritual en cada uno de nosotros. Por eso oramos para que el Espíritu Santo nos despierte una vez más. Te despierte tu espíritu, como les leía en el Salmo, porque el salmista dijo: despierta alma mía, despierta pandero, despierta. Hay necesidad de despertarse, porque no es casualidad la visión que tiene el profeta. El profeta ve un candelabro, ¿ok? El profeta ve un candelabro y ve pues la menorá, el candelabro de los 7 brazos, pero ve una visión distinta, porque recuerde que en el Antiguo Testamento el sacerdote era el encargado de prender siempre el fuego, de mantener el fuego encendido, de prender el candelabro, de limpiar el candelabro, de llenarlo siempre de un aceite fresco, un aceite limpio, para que el candelabro estuviera todo el tiempo ardiendo en la presencia de Dios. El candelabro representa la presencia de Dios, representa el fuego de Dios, representa ese fuego del Espíritu Santo que tiene que arder constantemente en la presencia de Dios y en nuestras vidas. Amén. Pero entonces ahora la visión es distinta, porque él ve el candelabro, pero ve que ya no es el hombre el que tiene que poner el aceite en el candelabro. Ahora ve que el candelabro está conectado directamente al olivo. Hay 2 olivos, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y el aceite fluye constantemente de los olivos hacia el candelabro, y el candelabro totalmente y siempre está ¿qué? En fuego. Y esto es importante entenderlo, porque aquí es donde Dios quiere hablarnos a nosotros en esta mañana. Aquí es donde Dios quiere traer una revelación para nosotros. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas no depende de nosotros. Lo que Dios va a hacer en nosotros depende de su unción, de su propósito, su asignación y su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Tenemos que creer que Dios va a fluir su aceite sobrenaturalmente sobre nosotros, así como esos 2 olivos siempre traían ese aceite a ese candelabro. Dios nos ha dado un llamado, Dios nos ha dado una asignación a cada uno de nosotros, independientemente de donde estés. Si le sirves a Dios como un ministro, como un líder, o si incluso estás en algún momento en tu trabajo, en la universidad, independientemente de lo que estés haciendo, sin duda hay una función, hay algo que Dios ha puesto en tu vida, y para ello necesitamos de ese aceite fresco del Espíritu Santo. Esto no se lleva a cabo en nuestras fuerzas, esto no se lleva a cabo ni siquiera con la ayuda humana. Entonces es importante, porque sé que Dios está hablando hoy a cada uno de nosotros, y Dios nos está diciendo que si Él es el que nos llama, Él es el que nos prepara, Él es el que nos capacita, y Él es el que nos da ese aceite para que podamos fluir a la manera de Él y en lo que Él ha diseñado y ha propuesto para nuestras vidas.
Lo que tú tienes que hacer para Dios, lo que yo tengo que hacer para Dios hoy, no dependerá de mi esfuerzo, no dependerá de mi fuerza humana, dependerá de la provisión sobrenatural de Dios, de la provisión de Dios, de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Despertar. Despertar si es algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Si hemos permitido que las preocupaciones, que la ansiedad, que las cosas que están sucediendo hoy nos carguen de tal manera que nuestro espíritu se está apagando, que nos estamos enfriando espiritualmente, que hemos permitido que entre la apatía y ese adormecimiento a cada uno de nosotros, porque claramente tal vez las cosas no salen a veces como queremos. Tal vez aún no vemos respuestas a nuestra oración, a nuestros ayunos. Tal vez hay cosas que hoy aún no están como tú quieres, o tal vez la promesa que Dios te hizo, lo que Dios ha hablado para ti, tal vez no lo ves. Y cuando esas cosas no lo vemos, ¿verdad? Naturalmente, muchas veces llega un momento donde llega el cansancio, donde llega el desánimo, donde llega ese momento que dices, pero yo he orado, pero yo he ayunado, pero yo he hecho esto y aún nada sucede. Y eso es algo que el enemigo quiere usar para enfriarnos espiritualmente. Pero hoy el Señor está hablando a cada uno de nosotros y hoy el Señor nos está despertando. Hoy el Señor quiere despertarnos y la misma palabra que dio para Zorobabel es la misma palabra que está para cada uno de nosotros. No depende de tu talento, no depende de tu esfuerzo humano, va a depender digamos, de la sobrenaturalidad de Dios, del Espíritu de Dios, del aceite fresco que Dios pondrá sobre cada uno de nosotros. Tal vez hay personas que están luchando y tratando en sus fuerzas, tal vez con su propio matrimonio, ¿verdad? De seguir, de levantar su hogar. Hay personas tal vez que están luchando con sus propias fuerzas en el ministerio, en sus empresas, y están tratando de hacer todo lo posible en sus fuerzas para que esto continúe, para que no se caiga, para seguir. Pero Dios hoy quiere hablarte a cada uno de nosotros, hablarnos y decirnos: el Señor va a despertarnos, porque nosotros necesitamos el aceite del Espíritu Santo. Ahora el Señor nos despierta. Eso es lo que hizo el ángel. El ángel le lo despertó. Dice: me despertó del sueño, me despertó. Yo sé que Dios te va a despertar, yo sé que Dios te ha despertado, pero ahora hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, porque Él nos despierta, pero el levantarnos y ir a hacer lo que tenemos que hacer es una decisión de cada uno de nosotros. Una vez que despiertes, hay que levantarse y ir a la presencia de Dios. Una vez que despiertes, hay que levantarse y ir a buscar a Dios, porque Él nos despierta, pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros ir a buscar su presencia, ir ahí donde está ese aceite, donde el Señor quiere llenarnos, fortalecernos, para que sigamos en pos de la asignación, el propósito y el llamado que Dios tiene para nosotros. Si Dios te está despertando, la responsabilidad es tuya. Cuando Dios te despierte, hoy nosotros tenemos que levantarnos e ir a la presencia de Dios, tal vez de la misma manera como hizo Samuel. Que llegue un momento donde digas: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Porque Dios despertaba a Samuel y Samuel se levantaba de la cama e iba donde Elí a ver si Elí lo llamaba. Hasta que Elí le dijo: cuando vuelvas a escuchar tu nombre, dile: Señor, háblame, que tu siervo escucha. Pero cada vez que Samuel sintió el llamado, Samuel se levantó de su cama. Y hoy nosotros tenemos que entender: el Señor va a despertarnos. El Señor va a restaurar en nosotros esa pasión, el llamado, esa hambre por estar en su presencia, porque nosotros necesitamos estar en su presencia, porque es ahí donde viene el aceite sobre nuestras vidas. El aceite lo conseguimos solamente en la intimidad, cuando venimos a Él, cuando decidimos consagrarnos para el Señor, cuando decidimos estar en la presencia de Dios. Ahí el Señor pone su aceite, ahí el Señor nos reviste de autoridad, ahí el Señor nos reviste de favor y de gracia, ahí el Señor trae sanidad a nuestras vidas, ahí el Señor enciende esa pasión, enciende ese fuego, y ahí el Señor nos da la revelación para lo que tenemos que hacer. Cuando Dios despierta al hombre de Dios y le da la palabra para Zorobabel, Dios le dio la revelación de lo que tenía que hacer Zorobabel. Dios le dice al hombre de Dios: tienes que hablarle a Zorobabel
que esa tarea no va a ser en sus fuerzas, que esa tarea ni siquiera va a ser con un ejército. Cuando Dios dice que no será con fuerza, le está diciendo, no será con lo que sabes, no será con lo que tú has aprendido, no será con tus títulos, no será con aquello que tú sabes que está en ti. Luego le dice, tampoco será con un ejército. ¿Qué representa un ejército? Que representa fuerza, representa poder. Tampoco será así. Le dice, será con mi espíritu. Le está diciendo un mensaje. Tienes que dejar de luchar en tus fuerzas. Tienes que dejar de buscar la ayuda humana, de buscar la ayuda en otros lugares, y tienes que meterte con Dios. Porque cuando te metas con Dios, ahí está la victoria. Cuando busques a Dios verdaderamente, ahí está la solución. Ahí va a haber la revelación. Ahí el Señor te va a enseñar qué es lo que tienes que hacer. Y lo más hermoso que me gusta de esta palabra es que después de que Dios lo despierta, después de que le da la revelación, que es el momento de buscar a Dios, no es el momento de tratar de ir a 1000 lugares, de tratar de hacer 1000 cosas. No, es el momento de buscar a Dios para que Dios te dé la estrategia, Dios te dé lo que tienes que hacer. Entonces es cuando Él dice algo y lo dice el ángel. El ángel declara sobre ese monte. El ángel dice, ese monte que está frente de ti, ese monte que se ha levantado enfrente de ti, ese monte será reducido a llanura. Mira que eso no lo dice el hombre de Dios. Eso ni siquiera lo dice Zorobabel. Dios mismo se lo está diciendo. Tu montaña o tu monte que te has levantado para estropear el camino, el propósito, o montaña o tu monte que te has levantado delante de Zorobabel, será reducido a llanura. Y yo quiero hoy declarar sobre tu vida ese monte que se ha levantado encima de ti, esa montaña, eso que es aquello que te está impidiendo alcanzar lo que Dios tiene, esa montaña que se ha levantado para que no alcances, esa montaña que tal vez hoy ves muy grande, que la ves con imposibilidad. En el nombre de Jesús, esa montaña es reducida a llanura. En el nombre poderoso de Jesús, hoy los montes caen en el nombre de Jesús. Hoy caerán en el nombre de Jesús. Aquello que se ha levantado en contra de ti, aquello que te está persiguiendo, aquello que te está impidiendo, incluso toda fortaleza mental, toda limitación que nos hemos hecho nosotros mismos, toda limitación que nos hemos creado porque hemos visto el problema como una montaña muy grande, porque vemos la circunstancia como esa montaña muy, muy grande. Creo en el nombre de Jesús que eso cae hoy por la unción del Espíritu Santo, que como dice la palabra de Dios, el fuego, la unción, todo eso quebranta, quema y consume toda montaña que se está levantando encima de nosotros. No sé qué puede representar esa montaña para ti hoy, pero esa montaña representa oposición, lo que se opone para que tú alcances lo que Dios tiene para ti. Esa montaña puede a lo mejor significar algún trauma en ti, algo del pasado, algo que te está amarrando. Tal vez esa montaña puede representar problemas, ¿verdad? Problemas en tu matrimonio, con tus hijos, ciclos que se están repitiendo. Esa montaña puede representar, no sé, algo que te está impidiendo. Eso tiene que irse. Y es el Señor el que dice, oh tu montaña, puedes parecer muy grande, pero serás reducida, serás quebrantada, caerás, amén. Así que en el nombre poderoso de Jesús, todo aquello que ha sido una montaña, que se ha levantado como un gigante espiritual en nuestras vidas, que muchas veces parece inmovible, parece tan grande que perdemos la visión, no podemos ver, ¿verdad? Una montaña enfrente de nosotros no nos deja ver lo que está al otro lado, no nos deja ver la bendición, no nos deja ver el propósito, no nos deja ver lo que Dios tiene para nosotros. Hoy eso se cae en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y yo quiero que tú me escuches hoy proféticamente. Yo estoy orando, estoy declarando y estoy creyendo que esos montes se caen en el nombre de Jesús, y tú verás la gloria de Dios en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Ir donde está el aceite, ir a la presencia de Dios. Dios no solamente quiere fortalecernos en este día,
sino que Dios quiere también quebrantar esos obstáculos para que nosotros podamos ir a aquello que Dios tiene para nosotros. Amén. Y quiero terminar con esto porque esta palabra termina diciendo dos palabras. Dice gracia, gracia. Dice gracia, gracia. Y yo quiero que entendamos hoy, el favor y la gracia de Dios es lo que abre puertas que nadie puede cerrar. El favor y la gracia sobre nuestras vidas hace algo que no puede hacer ni siquiera el dinero. Porque cuando todo termine y todos vean la gloria de Dios sobre tu vida, sobre nosotros, sobre nuestras familias, todos van a tener que decir, hay Dios en ellos. Fue el favor, fue la gracia de Dios en ellos. Porque por eso Dios es especialista en traer este mensaje para Zorobabel y para nosotros hoy. Dios será glorificado en nuestras vidas. Dios será glorificado en tu matrimonio. Dios será glorificado en la vida de tus hijos. Y todos dirán, hay Dios en ellos. Fue el favor y la gracia de Dios. Porque no fue nuestras fuerzas. Porque nuestras fuerzas era imposible. Porque tal vez no tenemos los recursos, porque tal vez hoy la montaña es muy grande y la oposición es muy grande, pero todos sabrán, como dice esta palabra, gracia, gracia, que fue la gracia de Dios, que fue el favor de Dios sobre tu vida. No fue la capacidad de Zorobabel, no fue la capacidad de Jimmy, de Joana, de Joan, de cualquiera que esté ahí, de Miguel, no fue la capacidad de nosotros, no fue los talentos de nosotros. Fue la gracia, gracia, fue la gracia de Dios, fue el favor de Dios, fue Él el que nos revistió de su favor, de su gracia, de su autoridad, y fue Él el que cumplió su propósito en cada una de nuestras vidas. Yo quiero orar en esta mañana para que todos vean que hay Dios en tu vida, para que todos vean que hay Dios en tu hogar, en tu matrimonio. Dios va a restaurar tu matrimonio por su gracia, gracia, por su favor. Tal vez muchos de nosotros hemos hecho todo para destruir nuestros hogares y tal vez lo hicimos consciente o inconscientemente, pero la gracia y el favor de Dios ha restituido y trabajará y seguirá trabajando en tu hogar. Tal vez hemos hecho cosas que hoy han afectado nuestras finanzas, malas decisiones, malas inversiones. Tal vez hemos sido malos mayordomos, pero hoy Dios, Él va a restaurar también eso, para que todos sepan que es gracia, gracia, el favor y la gracia de Dios. No sé qué has hecho mal tú hoy, que puede haber una consecuencia y tal vez dices todo lo dañé y hoy la montaña es muy grande, no puedo ver, no alcanzo a ver lo que Dios tiene para mí. Pero hoy el Señor va a quebrantar todas esas montañas, todo eso será reducido a llanura y tú alcanzarás lo que Dios preparó para ti. Hoy la llamada es, uno, a despertarnos, que el Señor nos despierte, que ese ángel que despertó a este hombre de Dios nos despierte a cada uno de nosotros, que hoy el Señor una vez más nos llame, nos despierte como esa generación que despertará e irá a buscar la presencia de Dios, irá a los pies del Señor, irá a tener esa intimidad, a buscar de Dios. Familia, el problema más grande es ese, que nos quedemos dormidos. El problema más grande es que caigamos en ese enfriamiento y en ese adormecimiento. Amén. Porque el problema no es la falta de talentos, de dones, de capacidad. No. Dios prepara, Dios nos equipa. Pero tenemos que despertar espiritualmente para poder caminar de la manera que Dios quiere que caminemos. Amén. Así que, Padre, yo oro en esta mañana. Pongo delante de tu presencia, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Así como mostraste en el sueño, Padre amado, Señor, al hombre de Dios ese candelabro, Señor, que tiene que arder delante de ti, Señor. Hoy, Señor, dice la palabra de Dios que nosotros somos luz. El candelabro era el que iluminaba, el que ardía delante de la presencia de Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Pero Jesús luego vino y dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Así que nosotros somos esa luz que tiene que estar ardiendo, siempre prendida, siempre prendiendo. Y necesitamos de ese aceite, de esa unción del Espíritu de Dios para que el fuego no se apague en nuestras vidas. El enemigo ha querido apagar
apagar nuestro fuego, ya no con pecado, ya no con tentación, pero sí trayendo adormecimiento, sí trayendo enfriamiento espiritual, trayendo apatía, perdiendo, que nosotros perdamos la expectativa, que perdamos la fe, que dejemos de soñar, que dejemos de esperar el cumplimiento de las promesas y de lo que Dios ha hablado para nosotros. Esa ha sido la estrategia del enemigo. Pero hoy, así como el ángel despierta a Zorobabel, hoy ese ángel de Dios despierta a cada uno de nosotros, despierta nuestra alma para una vez más tener hambre, sed de ir a la presencia de Dios. Despierta todo nuestro ser para que cuando escuchemos el llamado, ese despertar a la medianoche, en la madrugada, tú te levantes y digas: Padre, heme aquí. Ir a la presencia de Dios, ir, postrarte, ponerte de rodillas y decirte: Padre, aquí estoy. Señor, llena nuestras lámparas de tu aceite fresco en esta mañana. Señor, enciéndenos otra vez, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Despierta, Señor, a tu pueblo. Despierta los llamados. Despierta el propósito en tu pueblo. Despierta a aquellos hombres que oran. Despierta a aquellos intercesores, Señor. Despierta a aquellos adoradores. Despierta, Señor, tu voz profética, Señor. Despiértanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, que comenzó la obra, Señor, la buena obra, porque tu palabra dice la buena obra, no la obra, la buena obra en cada uno de nosotros, nos despierte, para que siga trabajando en nosotros, para que siga, Señor, operando en nosotros, y para que esa buena obra que empezaste, Señor, tú la sigas perfeccionando en nuestras vidas. Padre, que esté llamado al despertar que estás haciendo hoy, Señor, esté en nuestras vidas. Padre, despiértanos, pero que en cada uno de nosotros, Señor, haya la decisión de levantarnos y decirte: heme aquí. Heme aquí, heme aquí, heme aquí. Padre, que ese sea el llamado que haces y la respuesta de nosotros sea: heme aquí, heme aquí. Y que todos al final vean: Señor, gracia, gracia. Ha sido tu gracia, ha sido tu favor. Tú has estado con nosotros, Señor. Tú estuviste con nosotros. Tú has estado con nosotros. Padre, yo te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza. Que esta palabra que tienes para nosotros hoy, Señor, traiga un despertar, traiga algo nuevo a nuestras vidas, y que no olvidemos, como dice tu palabra, el Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Te bendigo, bendigo tu vida, tu hogar, todo lo que el Señor te ha dado. Que la bendición del Padre, el Hijo, Espíritu Santo esté sobre ti, y que alcances todo lo que el Señor ha preparado para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.